Hay policías que realmente son miembros del cártel con placa. Genaro García Luna era el que debía luchar contra los cárteles y ahora sabemos que está apoyando una facción. ¿Y las conexiones que pueden tener a nivel internacional? Las empresas químicas chinas, porque ellos le consiguen los precursores químicos a los cárteles mexicanos para que puedan fabricar fentanilo y derivados de fentanilo. Nada sale de China sin que el Partido Comunista sepa lo que está sucediendo. El tema de acreditación de prensa, ¿eso hasta qué punto te protege cuando estás en el frente? Tu fixer te consigue ese tipo de cosas. Yo llevé unos parches que decían press porque me dijo, yo no tengo de esos, entonces ustedes traigan. Y me dijo, yo no creo que sea buena idea. Si un dron ruso los ve del lado ucraniano, para ellos ustedes están haciendo propaganda. Precisamente tuvimos una experiencia con una unidad de drones y nos enseñaron lo que habían hecho esa mañana. Mataron unos rusos en unas trincheras y es muy parecido a un videojuego porque realmente ni siquiera escuchan la explosión. Fuimos a zonas donde la artillería estaba cayendo y la artillería da miedo porque eso no son balas. Una bala la puede parar tu chaleco, la artillería no. Justamente eso nos dijo nuestro fixer. Muchas de las personas que conocieron en este viaje Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del canal El Cambio de Guardia, el canal de YouTube. Hoy me encuentro en la Ciudad de México para recibir a un gran amigo, Jorge Rojas. Él es más conocido como Armapedia en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram y almacena prácticamente unos 5 millones de seguidores en todas sus plataformas y es definitivamente la persona más influyente en cuanto a contenido armamentístico en castellano o en español. Así que sin más dilación, vamos al podcast de hoy. Jorge, ¿qué tal estás, amigo? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, gracias por recibirme. Oye, no, gracias por recibirme tú, que yo estoy en tu ciudad. Sí, ¿verdad? Ciudad de México, gran ciudad. Oye, vamos a hablar de México. Claro. ¿Qué está pasando en México a día de hoy? Pues mira, en temas de seguridad... Por ejemplo, sí. En México en general tenemos, o sea, yo te lo puedo decir muy honestamente, tenemos un problema, pero está mal visto desde el exterior, el tipo de problema que tenemos. En primer lugar, porque tenemos un conflicto interno, te lo decía antes, ¿no? Fuera de cámaras, tenemos un conflicto interno y mucha gente no entiende eso. O sea, literalmente es una guerra, solo que es una guerra irregular, no es como lo que imaginamos de Ucrania y así. Y no es en todas partes. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues es el crimen común, ¿no? Robos y así, no es temas de narcotráfico, cárteles con rifles Kalashnikov, pero hay otras zonas que sí y están completamente dominadas. Digo, ahorita podemos ahondar un poquito más en ello, pero sí te puedo decir, o sea, tenemos un problema grave de seguridad y cada vez se están fragmentando más, lo cual es también un gran problema. Pero sí, si me preguntas a mí y a muchas personas que somos razonables en este tema, sí, tenemos un gran problema de seguridad. Y claro, hablas de seguridad. ¿Qué le diferencia a México, por ejemplo, de otros conflictos internacionales? Ok, sí, se puede comparar con algunos. Por ejemplo, Colombia es un conflicto similar, pero es diferente. Lo que nosotros catalogamos es una guerra irregular. Irregular porque no estamos hablando de ejército contra ejército, ¿verdad? Como es en otros países, sino que estamos hablando de grupos criminales, organizaciones criminales contra el Estado o organizaciones criminales que están peleando entre ellas en muchas zonas, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos con una guerra irregular. No hay reglas, no visten uniforme, no tienen realmente la estructura de un ejército tal cual. Tienen líderes y todo, por eso digo, es parecido, pero hay otras cosas que no. Y eso lo hace más complicado, porque hablan el mismo idioma que nosotros, profesan la misma religión que nosotros, viven en las mismas colonias que nosotros, comen lo mismo que nosotros. Dentro de nuestro país está sucediendo todo eso. Eso es lo que lo hace diferente. Por ejemplo, Estados Unidos, que se va a una guerra, que es del otro lado del mundo, en un país donde no les entienden absolutamente nada, son completamente diferentes físicamente. Entonces, sí te diría que, aunque hay ciertas similitudes en temas de armamento y así, ahorita podemos hablar de ello, es una guerra muy compleja y que lleva muchas décadas. Décadas estoy hablando, no años, décadas. Hazme una radiografía de los carteles en México. ¿Cómo funcionan? ¿Dónde están? ¿Cómo se estructuran? ¿Qué tipo de armamento tienen? La primera radiografía yo te diría como los principales cárteles, y hoy en día ha cambiado mucho. Entonces, probablemente si estás viendo información de hace 2, 3 años, está obsoleta. Por ejemplo, los 5 mayores cárteles que yo te podría decir es el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel de Sinaloa increíblemente ya no existe. Es una facción en guerra civil.
que en algún momento eran aliados, ¿no? Eran los mismos, pero son la Malliza y los Chapitos. Entonces ya son completamente diferentes, son enemigos. Entonces la Chapiza es uno, la Malliza es otro. Muchos no mencionan el cártel de Guasave, pero tiene operaciones muy grandes en el norte del país, más o menos entre Sonora y Sinaloa. Y la nueva familia michoacana, probablemente muchos especialistas también te dirían que es un gran problema. Pero aquí solo te estoy diciendo los 5 como más grandes. Está el cártel del noreste, el cártel del Golfo, facción Metros y facción Escorpiones y cártel de Matamoros. O sea, es una fragmentación tan grande. Y bueno, hablando de su armamento, pues la verdad es que es muy parecido al armamento de todos, ¿no? No varía demasiado. No nos vamos a hacer tontos, el 85 a 90% del armamento que tienen todos los cárteles en México viene de Estados Unidos, de nuestro vecino del norte. Ya estamos hablando de rifles tipo AR-15, de todas las marcas y modelos que te imagines, viejos y nuevos. Rifles del tipo Kalashnikov, lo que la gente conoce como AK-47, ¿verdad? Pero en otros modelos, y de hecho vienen también de Estados Unidos, aunque de base es un arma rusa, ¿no? Rifles Barrett, calibre 50 BMG, también es algo como de que ya es una firma, todos los cárteles tienen rifles Barrett, y bueno, de ahí pueden derivar una que otra arma, un G3, incluso se han visto FX-05 Xiuhcoatl, que es el que utiliza el ejército mexicano. No sabemos cómo llegaron a sus manos, pero también se ha visto, y ya te podría decir otras armas, ¿no? Pero esas son las principales, que la mayoría de los cárteles tienen. ¿Y ante esto el Estado qué puede hacer? Porque son armas pesadas y potentes, o sea, no es una arma que llevaría un policía nacional. Fíjate que también, o sea, también nuestra policía, nuestra Guardia Nacional también está bastante militarizada y sí llevan ese tipo de armamento también. Nosotros también tenemos 50 AMG, o sea, ha sido como una competencia entre el Estado y los grupos criminales de aumentar blindajes y armamento, ¿no? Es una lucha constante y es una evolución constante. No se puede hacer mucho. El tráfico viene de una frontera de 3.450 kilómetros que tenemos con Estados Unidos en el norte, donde hay muchos huecos, donde incluso hay túneles. Es muy difícil detener el tráfico de armas. No quiere decir que no se pueda hacer nada, ¿verdad? Pero México es uno de los países más armados de todo el planeta, nada más que no es visible. No es tan visible para los civiles en general, ¿no? Pero sí, los cárteles tienen un gran poder de fuego, pero también el Estado. O sea, eso sí no se puede negar tampoco. Lo que es curioso, Jorge, es esta dinámica de armas desde Estados Unidos hacia México y luego droga desde México hacia Estados Unidos. Fíjate que hay un dicho muy chistoso aquí en México, seguro te lo van a decir otras personas con las que platiques de esto, que es como una maldición y una bendición. No, es un dicho. Bueno, sí, es una maldición y es una bendición estar con Estados Unidos, ¿no? Como vecinos. Porque sí es nuestro socio comercial más grande, es el país más poderoso y rico del planeta. Pues sí, también hay muchos beneficios, ¿no? Los tratados comerciales que tenemos con ellos. Por eso somos también un gran país que exporta mucho. Pero también es el mayor consumidor de drogas de todo el planeta. Es que ni Europa junto le hace competencia a los consumidores en los Estados Unidos. Entonces imagínate ese caos perfecto. Un país lleno de cárteles dispuestos a mandar droga hacia el país más consumidor. O sea, es caos perfecto. Y eso es lo que está pasando. Ese es el dicho, una bendición y una maldición. ¿Cómo son porque hemos hablado de la lucha entre Estado y cártel, ¿cómo son las luchas entre ellos? Una cosa importante son las alianzas y también las constantes peleas, ¿no? Que tienen entre grupos locales, algunos no tan locales. Hoy en día se ignora mucho eso. Por ejemplo, los Chapitos tienen una alianza con el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación. La Malliza tiene una alianza con el Cártel de Guasave. Entonces muchos no conocen eso. ¿Cómo se ven las riñas? Pues extremadamente violentas. O sea, es en zonas muy localizadas. Es raro que es en una ciudad grande, pero Culiacán es un ejemplo. O sea, una ciudad no tan grande como la Ciudad de México, ¿verdad? Pero donde es una ciudad donde hay literalmente una guerra entre dos facciones. Uh-huh. Pero usualmente se suele dar lo peor en zonas un poco más alejadas, rurales o semi-rurales. Y no, pues son brutales. Son brutales con armamento pesado y es constante, ¿no? Es entre ellos, contra el Estado, contra
Y una cosa es, el Estado se divide en varias partes, ¿no? Policía municipal, policía estatal, ejército, marina, o sea, entonces son diferentes luchas en diferentes partes de, pues prácticamente de todo el país, no te mentiré. ¿Hay algún grupo que esté por encima de los otros en cuanto a violencia? Fíjate que ha evolucionado mucho el tema de la violencia. Los que lo llevaron a un nivel de locura fueron los Zetas. Casi todos en el mundo conocen ese nombre, los Zetas, justamente por el nivel de violencia. Pero todos los cárteles en general adoptaron como ciertas cosas de violencia que les funcionaban, ¿no? Decapitaciones y grabarlo y mandárselo al rival. Masacres en ciertas zonas. Hay muchas cosas que han adoptado. Yo digo, no te podría decir cuál es más violento, es muy subjetivo, porque también la zona, o sea, por ejemplo, el cártel Jalisco opera en Jalisco, en Michoacán, en diferentes estados de la República, y son diferentes los jefes de plaza de cada una. Unos son más violentos, unos son más de perfil bajo. No hagan tanto, no hagan cosas tan vistosas, ¿no? Entonces es muy variable, pero definitivamente sí, hay unos más violentos que otros. Y todas estas luchas que tienen entre ellos, imagino que la violencia es la parte principal de la negociación, ¿o hay, cómo se diría, negociaciones previas de hablar? Entre rivales. Sí. Fíjate que sí ha habido treguas, así se les dice, pero no duran mucho. Tal vez 1 o 2 meses, por ejemplo, hubo una tregua entre, por ejemplo, la facción de los Metros del Cártel del Golfo, ahí en el noreste de México, con el Cártel del Golfo, pero facción Escorpiones y Matamoros. Una tregua duró 2 meses y se acabó. Y la violencia volvió a repuntar inmediatamente. Entonces sí, hasta donde yo sé, de alguna u otra forma sí pueden tener comunicación. O sea, decir, oye, ¿sabes qué? En lugar de matarnos vamos a hacer esto y que nos convenga, pero no siempre. Y casi nunca funcionan por mucho tiempo. Claro. Porque claro. cada quien tiene sus intereses, sus líderes. Entonces no funciona mucho tiempo, ese tipo de cosas. ¿Y las conexiones que puedan tener a nivel internacional con otros grupos? Esa es una pregunta muy buena. Y he estado investigando un poco más de ello. Yo no sabía tanto hasta hace poco las alianzas que, por ejemplo, los más grandes, ¿no? La Malliza, los Chapitos, el Cártel Jalisco tienen con la mafia albanesa. O sea, muchos grupos en Europa. La Andrágueda, que la Andrágueda no es un cártel como tal, son varios clanes familiares en Italia. En diferentes zonas, ¿no? Están muy, muy localizados en ciertas partes. La Andrágueda, así se llama. Clanes familiares o criminales españoles también. Y ellos son muy importantes. En primer lugar, porque hablan el mismo idioma. Es más fácil la comunicación que con un albanés. Y bueno, mucho se habla, ¿no? De los clanes criminales es que no tienen un nombre consolidado, o hasta donde yo lo sé, los de España, ¿no? Pero ellos son muy importantes porque son el principal hub que va hacia otras partes de Europa, Francia, Alemania, etc. Entonces, también está el tema de, por supuesto, las narcoguerrillas colombianas. Uh-huh. El ELN, que está entre Colombia y Venezuela, también tienen alianzas con los Lobos y los Choneros en Ecuador, también 2 megapandillas en Ecuador. Y bueno, también mafias en Asia, en África. Se sabe que los africanos mandan mucho armamento pesado a los cárteles. Me imagino que debe ser un intercambio, ¿no? Droga por armas. De eso poco, no hay muchas como conexiones que se sepan de eso, pero se sabe que ha habido investigaciones. Entonces, esas son. Y por supuesto, no se puede olvidar los grupos criminales en Estados Unidos. A veces se nos olvida absolutamente todos que también en Estados Unidos hay cárteles. Y luego de eso de cárteles, son las bandas criminales, ¿no? Afroamericanas, asiáticas, latinas, las maras que también están ahí, tanto salvadoreñas como guatemaltecas o mexicanas. También, ellos no tienen nada que ver con los cárteles grandes que están aquí en México. Son completamente independientes y ellos son muy importantes para que todo el negocio sucio pueda funcionar. Entonces, esas son las principales como mafias extranjeras. Por ejemplo, ¿cuáles serían el papel que tienen las mafias españolas con los mexicanos, por ejemplo? Porque antes era colombianos con gallegos y ahora me estás comentando que mexicanos con españoles. O sea, ¿de dónde surge esto? Es que fíjate que es muy complejo, porque a veces es un negocio entre 3 diferentes, se les dice brokers criminales. Pueden estar en Colombia algunos, pueden estar en México
y pueden estar en España. Entonces ven diferentes partes del proceso para llevar droga desde ya sea un puerto en México o Colombia hacia España. Lo han hecho con narcos submarinos, lo han hecho en cargamentos de exportación, o sea, cargueros, de muchas formas. Es que, o sea, por avión, utilizando lo que se le llama mulas, o sea, personas, turistas colombianos o mexicanos que llevan droga dentro de su cuerpo o en sus maletas y la llevan a Madrid, por ejemplo, a los aeropuertos más grandes, y pues de ahí se le entregan a otro broker criminal y es donde se distribuye a Europa o a diferentes partes de España, por ejemplo. La estructura de los grupos narcos aquí en México, por ejemplo, porque se habló mucho de la captura del Mencho, de la muerte del Mencho, hubo disturbios, bueno, hay imágenes en los aeropuertos de Guadalajara. O sea, ¿cómo se vivió eso aquí? ¿Te refieres en Guadalajara, en México, en la Ciudad de México? En México, en general. Sí. Fíjate que sí fue como un golpe de realidad para todas las personas. No te voy a decir que fue positivo, pero fue positivo en el sentido, solamente en el sentido de que le abrió un poco la mente a las personas. Porque muchos aquí tienen la mentalidad de que son Robin Hoods, protectores. Y cuando están viendo que están haciendo narcobloqueos en absolutamente todo el país, afectando la vida de millones de personas, pues evidentemente se ve que cuando afectan sus intereses van contra quien sea. Entonces, ¿cómo se vivió? Realmente hubo mucha confusión, te lo puedo decir. Como que la gente no estamos acostumbrados a ver eso en todo el país. En el Culiacanazo, pues pasaba, ¿no? En Culiacán, muchísimos narcobloqueos en todo el estado de Sinaloa. Pero fue la primera vez que lo vimos de forma tan agresiva en todo el país. O sea, tanto sur como centro como norte de México. Bueno, hasta la frontera con Estados Unidos, que no tiene casi o prácticamente nada que ver con el Cártel Jalisco Nueva Generación, hubo narcobloqueos. Entonces ahí también nos dimos cuenta de lo diversificado que está este cártel en todo el país. Entonces sí, nos abrió los ojos, pero creo que también hubo mucha confusión, sobre todo para los que no siguen nada del tema de seguridad en México. Claro. Sí. ¿Y el papel del Estado en esa captura o en esa... Bueno, sí, en liquidar a este hombre, al Mencho? Fíjate que es muy interesante. Se ha revelado una parte, pero evidentemente la parte más interesante no se revela, ¿no? Las autoridades mexicanas no son como las, por ejemplo, estadounidenses, que les gusta soltar la historia, ¿no? O soltar más detalles. En México no es tan fácil. Yo he sabido un poco más por buenos contactos míos militares, y sí te puedo decir que es increíble, pero también hubo bajas. O sea, eso te digo, no lo dicen, no lo explican mucho, pero bueno, básicamente para resumírtelo, fueron dos fuerzas especiales. Una fue la FERI, que es de la Guardia Nacional, pero trabajaron en conjunto con la Fuerza Especial Conjunta, que es como el top de las fuerzas especiales mexicanas. O sea, la creme de la creme, ¿no? Lo mejor que hay. Entonces, colaborando juntos, evidentemente con mucha inteligencia. Tenemos buenas agencias de inteligencia en México. Es que te digo, muchos ignoran todo eso. Y las autoridades mexicanas, pues está bien, no lo mencionan, ¿no? Son temas de inteligencia, son muy privados. Pero hubo un buen trabajo en colaboración con los estadounidenses, muy probablemente. Te digo, nunca lo van a decir, pero todos lo sabemos. Y fue una operación donde sí, fue muy violenta. O sea, más violenta de lo que la gente cree. Probablemente hay videos, pero yo no creo que lo saquen nunca a la luz. Es obvio que alguien llevaba una GoPro de los soldados mexicanos, de los numerosos soldados mexicanos que están ahí, llevan GoPros, pero no creo que salgan. He sabido de algunas fuentes que sí existen fotos, pero evidentemente no son públicas y nunca lo van a hacer. No lo creo. Y luego el contraataque que lleva a cabo los narcos. Sí. Porque matan a su líder y en venganza... Sí, y de hecho hubo unas 2 horas de confusión, o sea, como que ni ellos, ni México, ni nadie sabía como qué había pasado, ¿no? Hasta que se enteraron y empezaron a hacer narcobloqueos, es cuando todos nos dimos cuenta como de, wow, o sea, esto es más grande de lo que pensábamos, y ya poco a poco fueron saliendo las noticias y la confirmación, ¿no? Al día oficial fue la confirmación como... Bueno, no, fue ese mismo día, pero digamos la conferencia de prensa donde dan más detalles fue al día siguiente en la mañana. Y sí, fue un hecho y fue una de las operaciones más increíbles también que han hecho las Fuerzas Especiales Mexicanas en los últimos años. De buena fuente sé que hay muy buenas operaciones que se han hecho, pero te digo, nunca se van a revelar los detalles.
pero creo que pueden estar seguros los que lo vean que, o sea, sí hubo un trabajo tanto de inteligencia como táctico, o sea, para ir por él tal cual, muy complicado y muy complejo, que involucró a muchas personas. O sea, ¿tú crees que con la eliminación de este sujeto se da un paso más hacia la pacificación de ciertos territorios en México? Me gustaría decir que sí, pero lamentablemente la historia en México nos ha dicho que no. O sea, cortar la cabeza de un cártel, y aquí estamos hablando de la máxima cabeza, no solo la cabeza, es una deidad para ellos. O sea, hasta ustedes mismos fuera de México lo pueden ver, o sea, cómo el Mencho es para sus seguidores literalmente, o sea, una figura casi un dios, ¿no? Y no ha cambiado realmente nada, las estructuras siguen operando, el Cártel Jalisco sigue teniendo todas sus estructuras criminales que se dividen por plazas, por jefes ya sea multirregionales o regionales o muy localizados en un pequeño pueblo, en una ciudad. Sigue funcionando al 100%. Lo que sí hay es un vacío de poder que se supone ya se ha cubierto. O sea, ya el Mencho dejó un heredero que sería el 03, el llamado 03, Juan Carlos Valencia, que se supone es su hijastro. Es su hijastro, él habría quedado. Ya son varios medios que he visto que lo publican y son medios muy, muy serios en eso. Y también hace lógica que él sea la persona que lo herede, pero todavía existe como una duda de que pueda haber todavía un pequeño vacío de poder por ahí y eso puede generar fragmentación. O sea, imagínate que se fragmente el Cártel Jalisco e inicie una guerra entre ellos mismos. O sea, la violencia que se generaría en todo el país sería impresionante. Y todavía puede pasar. Todavía no sabemos bien qué está sucediendo internamente ahí. Porque estos grupos, ¿cuál es su estructura? O sea, porque me has mencionado hijastro, ha heredado, sí. Parecería más como una monarquía. Fíjate que el que teóricamente tuvo que haber heredado ese puesto criminal era su hijo, de sangre, ¿no? El Menchito es su apodo, pero lo capturaron y está extraditado en los Estados Unidos. Entonces, tiene que ser una persona que está desde los inicios, que conoce cómo funciona, de la confianza absoluta del Mencho en su momento. El Mencho tenía problemas renales muy severos. Ajá. Incluso en su captura se pudo ver parte de la medicina que él tomaba y era muy fuerte. Entonces yo creo que desde hace muchos años él ya sabía, o sea, si no me matan, me voy a morir por mi enfermedad. Entonces ya había un plan. Ya había un plan muy bien pensado. Entonces sí puede sonar como una monarquía. Es un poco raro que sea su hijastro, pero también es el más lógico, te digo. Tanto por la parte familiar como por la parte de que es uno de los más consolidados de sus manos derechas, ¿no? Pero no es el único. Es el problema. El jardinero es otro que prácticamente ni los mexicanos conocen, pero los que analizamos estos temas sí. Y por ahí puede haber uno que otro más, porque te digo, es tan complejo, es en todo el país que tienen operaciones y son jefes multirregionales. ¿A qué me refiero? Que controlan no solo un estado, sino 2 o 3. Y, o sea, de norte a sur, no creas que juntos. Entonces, eso es lo que lo hace tan complejo, pero al parecer el 03 sería ya el heredero del Mencho en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Vale. Y ya sabes que se ha especulado mucho sobre el Mundial en México. Si la seguridad está asegurada, valga la redundancia, en México para un posible evento de tales magnitudes. O sea, ¿tú cómo lo ves? En temas de seguridad, ¿no? Fíjate que es mi opinión completamente, yo creo que no hay un problema de que los cárteles inicien violencia, por ejemplo, contra los turistas, ¿no? La gente que viene de fuera a ver partidos, a su selección. Yo no creo que pase eso. No les conviene a ellos. Te digo, es muy diferente nuestro conflicto a otros, que es más por tema político, que probablemente sí habría una razón, ¿no? No les conviene a ellos ponerse en esa esfera de generar violencia. Lo que sí puede haber, pero no es solo México, o sea, ha sucedido en muchas partes, por ejemplo en Brasil también, en las Olimpiadas, pues robo común, ¿no? O sea, asaltos puede haber si un turista se mete en una zona, o sea, por ejemplo, si tú ahorita te vas a Tepito, puede ser que te asalten, o a mí también, o sea, no es algo de solo extranjeros, o sea, tanto a personas mexicanas como extranjeras, pues si te metes en un lugar peligroso, si yo voy a Madrid y me meto en el barrio más peligroso, me van a asaltar. Eso podría ser que sí suceda, pues probablemente más que en Canadá y en Estados Unidos, pero yo no veo que vaya a haber un problema de seguridad. Y de hecho, fíjate que
Hace un mes anunciaron el plan Kukulcán, que es un plan de seguridad especial para la Ciudad de México y Guadalajara y Monterrey, que son las sedes del Mundial en México, para desplegar masivamente y rápidamente fuerzas de seguridad, dependiendo qué pase, ¿no? Si pasa algo en el metro, si pasa algo en un estadio, se están preparando. O sea, sí ya lleva bastante preparación el plan Kukulcán. Entonces también, o sea, que sepa la gente que, o sea, también no es como que México se está haciendo ciego. O sea, sí hay un plan muy severo para que no vaya a haber ningún incidente. ¿Tú crees que los cárteles en México podrían disputarle la soberanía a las fuerzas públicas en algún momento, si quisieran? Es que fíjate que ellos no buscan eso. Es muy interesante porque, por ejemplo, en Colombia las narcoguerrillas sí buscan eso. Buscan quitarle poder al Estado. O sea, poder ellos hacer las leyes. Los cárteles es puro dinero y negocio. Pero aquí es lo interesante. También hay algo de cierto en el sentido de que quieren controlar el sistema político, no por ellos darles un libro de texto con la información que ellos quieren a los niños, no por controlar los servicios de salud o cualquier otra cosa. Es por poder operar con más libertad. Entonces, el tema de la corrupción es completamente cierto. Ellos quieren tener a los políticos en su bando, pues para poder moverse con más facilidad, para que les avisen si hay un operativo contra ellos, para que su plaza pueda estar segura y protegida. Entonces, yo no creo que estén buscando disputarle al Estado, sino que están buscando infiltrarse. Esa es la palabra, infiltrarse. Y sí, hay policías que realmente son miembros del cártel con placa. Hay militares que son sicarios con el uniforme del ejército mexicano. Es la verdad. Hay políticos que realmente son miembros, son un elemento más del cártel, aunque tengan un puesto formal. Y eso es algo incómodo, pero la verdad es completamente cierto. Hablábamos antes de los colectivos en Venezuela. Sí. Y estábamos discutiendo que era un tema muy interesante y creo que ahora acabas de dar justo en el clavo con algo que podría pasar en México, que es lo que acabas de relatar, esa infiltración por parte de estos miembros de estos grupos en la política nacional. Sí, no, es completamente cierto. Y fíjate que no es algo nuevo. O sea, es algo que viene desde los 80s, 90s y se ha ido haciendo más sofisticado. Digo, ahí tenemos el caso, para los que quieran ahondar un poco más en este tema, de Genaro García Luna, uno de los puestos de seguridad más altos y que ya ha sido juzgado en Estados Unidos con muchísimas pruebas. Era una de las manos derechas durante la presidencia de Felipe Calderón. O sea, era una de las manos derechas del presidente. Era el que debía luchar contra los cárteles y ahora sabemos que está apoyando una facción. Y, o sea, te empiezas a enterar, o sea, si tú te pones a buscar más, muchos gobernadores del país, gobernadores, no un pequeño alcalde de un pueblo, gobernadores de estados enteros, prófugos de la justicia o que han atrapado o que se exiliaron a Estados Unidos y los terminaron atrapando. Te estoy hablando de más de probablemente 10, nada más en los últimos 10 años. Y es como de, a ver, esto no es normal. O sea, en ningún país 10, 12 gobernadores, debo enfatizar eso, son buscados por nexos con el crimen organizado. Bueno, en México es una realidad. Desde hace muchos años, te digo, y sigue sucediendo. O sea, no te voy a decir que ya está resuelto. Siguen infiltrados. Wow. Y de muchos cárteles, no solamente de uno, de muchos, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy complejo. Si la gente, te digo, se mete más y más, va a descubrir cosas pues muy interesantes, pero tristes, ¿no? Porque teóricamente ellos deberían ser, son el Estado. O sea, ellos deberían ir contra los criminales, pero no es así. Claro. Oye, hablando de estados, antes me has mencionado una cosa que me pareció interesante, la palabra China. ¿Qué relación tiene China con México en este aspecto? Esto es muy importante y de hecho se me olvidó mencionarlo cuando me hiciste la pregunta de mafias extranjeras que tienen alianzas. Una de las más importantes, probablemente la más importante en el tema del negocio de drogas, porque te digo, estos cárteles tienen negocios muy diversificados, ¿no? Pero son los chinos, más específicamente las empresas químicas chinas del este de China, en esa franja. ¿Por qué? Porque ellos le consiguen los precursores químicos a los cárteles mexicanos para que puedan fabricar metanfetamina,
fentanilo y derivados de fentanilo. Porque hoy en día hay muchas drogas, ¿no? No es solamente fentanilo y metanfetaminas, hay derivados y variaciones de estas drogas. Y sería imposible hacerse sin esos químicos. En México tenemos una buena industria de químicos, pero no la suficiente para cubrir la demanda de drogas que pide Estados Unidos y Europa. Entonces, hay un tercer jugador que casi nadie ve, que es China. Y te digo, no China como tal, pero son las empresas químicas. Y bueno, todos sabemos el contexto político de China. Y yo me pregunto, a ver, nada sale de China, nada se mueve dentro de China sin que el Partido Comunista sepa de lo que está sucediendo. Entonces es como de, no me la creo que están moviendo toneladas de precursores químicos hacia México para los cárteles sin que sepa el gobierno chino. Entonces, mira, yo no quiero llegar a conclusiones, pero simplemente dejo esa interrogante. Sí. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué involucramiento tiene el Estado chino en el tema de la producción de drogas sintéticas en México? Que termina en Estados Unidos, que tiene una pandemia de drogas. Quien ha ido a Estados Unidos sabe lo terrible que es eso. Y en Europa también. Entonces sí, es un tercer jugador en esta guerra, en este conflicto, China. Muy interesante esto que comentas, ¿eh? Sí. Porque siempre se ha hablado de cómo intentan manipular a Occidente a través de TikTok. Uh-huh. Pero esto que mencionas lo cambia todo, porque esto ya es algo que va directamente a la sangre de las personas. Exacto, y te digo, o sea, yo no puedo llegar a conclusiones, pero hay que ser lógicos, ¿no? O sea, China sí es uno de los países más seguros del planeta. Y las empresas químicas, sus empresas químicas, pues también, o sea, son muy importantes. Es una gran arteria económica del país. Y yo no dudo, o sea, muchos de esos químicos son para la industria. En México tenemos una gran industria automotriz, de muchos tipos, ¿no? Pero la automotriz sobre todo. Y la verdad es que, nuevamente, o sea, nada se mueve de China, nada sale de China, o no se hacen transacciones así de grandes y de millones en China sin que lo sepan. Sin que lo sepa el Estado. Entonces, sí, es triste. Y también el tema del lavado de dinero. Está involucrado una red enorme china. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México atraparon, y lo pueden buscar para desmentirme lo que sea, Shi Dongshank, Brother Wang. Lo capturaron aquí. Era un broker criminal, porque te digo, estos brokers criminales son los que realmente hacen la conexión. Lo capturaron aquí en la Ciudad de México. Un buen equipo de Interpol, buenos amigos míos, lo capturaron aquí. Y ese es uno. Han capturado en otras partes otros ciudadanos chinos. Y entonces ya se empieza a ver más la conexión, ¿me entiendes? Sí. Ya no es una suposición, ya no es una teoría conspirativa, ya es una realidad. Y cada vez la estamos descubriendo más. Totalmente. Oye, háblame de un proyecto que estás montando en la actualidad, que es relativo a un proyecto de seguridad aquí en Ciudad de México. Bueno, en México. Sí. Me imagino que te refieres al mapa, ¿no? Eso es. Fíjate que esa es una de las cosas que no he hecho pública hasta ahora, pero digo, te lo comparto. Básicamente me puse a pensar, son tantos conflictos en el mundo que uno como una persona normal no los puede seguir tan fácilmente todos. Existen páginas de noticias y todo, pero dije, ¿por qué no hacer un mapa, algo así como un Google Maps de conflictos? Como si Google Maps y una página de noticias tuvieran un hijo, ¿no? Y entonces surgió este proyecto que se llama Conflict Radar 360. Es básicamente un mapa donde tenemos tres cosas. Eventos son literalmente noticias, ¿no? Entonces, si pasa algo en Madrid, hay una pequeña notificación, no sé, un robo en Madrid, ¿no? Y hay un video. Entonces sale el video, un título, una descripción, como una noticia normal, ¿no? Esos son los eventos. También hay algo que son las regiones. Eso es muy interesante porque tú puedes tener la duda. ¿Qué cártel controla qué lugar en México? ¿O qué mafias hay no sé, en España? ¿Qué narcoguerrillas hay en Colombia? Justamente eso hicimos. Lo puedo decir con todas las palabras, hicimos el mapa de cárteles más completo que existe en el mundo. O sea, ni siquiera la DEA tiene un mapa así. Y lo sé porque la DEA ha sacado su mapa oficial. Y lo comparé con el mío y el mío está más completo. Entonces, por ejemplo, México, esa es una parte, pero hay un conflicto en Myanmar. La línea de frente en Ucrania. Lo que ha pasado ahorita en Irán, ¿no? O las diferentes facciones que hay en Siria. O sea, son tantos conflictos que seguirle el hilo a todos es muy complicado. Entonces decidimos hacer una sola herramienta, una página, un lugar
donde puedas consultar todo eso y entenderlo un poco mejor, ¿no? Yo sé que obviamente necesitas también contexto histórico y así, pero por ejemplo en las regiones, en la parte de cárteles mexicanos, te da un contexto. ¿Quién es el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cuál es su historia? ¿Qué trafican? ¿Cuáles son sus negocios sucios? Así de todos los cárteles. Entonces imagínate, ha sido un proyecto muy complejo, más de un año trabajando en él. Lo acabamos de sacar hace 3 semanas y esperamos que no solo pueda cambiar para la audiencia hispana, ¿no? O sea, nuestro objetivo es llevarlo a todo el mundo. O sea, va a estar en inglés, va a estar en francés, en todos los idiomas existentes y con especialistas. O sea, tenemos un equipo, no somos pocas personas, tenemos un equipo de personas que están constantemente actualizando el mapa, revisando que esté bien, porque esto cambia todo el tiempo. O sea, un cártel después de un año ya cambió bastante la distribución, ¿no? Igual, la línea de frente en Ucrania cambia todos los días, literalmente. Entonces, ese es el proyecto, básicamente. Y estamos felices por ello. apenas inició. ¿Cuándo es el lanzamiento? El lanzamiento ya fue hace 3 semanas. Mi socio, camarada Fibrick, también tiene un canal de YouTube. Él hace análisis, reportes de la línea de frente en Ucrania. Muy bueno, muy especializado en eso. 4 años haciéndolo. Pero esperamos que ya en mi canal salga formalmente en unas 2-3 semanas de que grabamos este podcast. Así que sí, un mes tal vez ya va a estar el lanzamiento completo y oficial en todas partes. Increíble. Bueno, pues lo pondremos también en la descripción del podcast para que la gente pueda acudir a esta app, que a mí me parece, la vi porque me la mandaste, y me parece muy interesante, ya no solamente para la gente que sigue conflictos de geopolítica o estrategia históricos, sino también para la gente que se mueve y viaja a Madrid, a Ciudad de México, a California, a Estados Unidos, etc. Me pareció muy interesante. Sí, o sea, es que le puede dar un uso, claro, un entusiasta de la geopolítica, pero también alguien que viaja constantemente, un periodista, bueno, hasta un militar. A veces nuestros propios militares, y te lo digo porque se los he preguntado, no saben en qué territorio de qué cártel están. Nuestros militares que están operativos, activos en este país, o policías, no saben dónde están. No saben quién controla esa parte. No saben qué facción del cártel Jalisco controla esa parte. Entonces, pues, es lo que nosotros queremos dar. No somos los únicos que lo hacen, pero lo estamos haciendo de la mejor manera y en una sola plataforma. Entonces, ha costado tiempo, dinero, esfuerzo, pero hoy en día, puedo decirlo, es la mejor plataforma de conflictos que existe en todo el mundo. Y va a mejorar, porque esta es una fase beta. O sea, ni siquiera se ha acabado el desarrollo. Entonces, sí, Conflict Radar 360, así se llama. Increíble, vale. Hablando de lo que acabas de mencionar, me gustaría llevarlo al tema del armamento. O sea, esta aplicación, por ejemplo, te describiría qué tipo de armamento utilizan los carteles. Por ejemplo, tema drones. Sí. Fíjate que sí tenemos pensado insertar un glosario de armamento, porque tú lo sabes, el armamento que se usa en Ucrania es muy diferente al de México y es muy diferente al de Colombia, ¿no? Entonces sí tenemos pensado un glosario, todavía no está disponible, pero por ejemplo, una cosa que vamos a meter que le va a gustar mucho a la gente es, por ejemplo, tú puedes arrastrar un cañón de artillería y lo puedes poner en el mapa y te va a dar el radio de alcance que tiene. Entonces ahí puedes como visualizar, eso es en temas de artillería, ¿no? No tiene mucho caso en un rifle, pero en artillería es importante saber cuál es el alcance de ciertas armas, o drones, o misiles balísticos, por ejemplo, en el caso de Irán. Y bueno, el tema que mencionaste, drones, también, sí, es muy importante. ¿Eso lo utilizan los carteles? Sí, sí, y desde hace más tiempo del que la gente pensaría. Ellos utilizan los drones para 3 cosas, los cárteles mexicanos. Para reconocimiento o vigilancia, lo que se llama ISR, que es inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Y ataque, como bombarderos. Porque hay muchos tipos de drones, ¿no? O sea, podemos decir drones, pero hay muchas categorías. Los cárteles en México usan drones bombarderos. Wow. Sí. Ostras. Serio esto, ¿eh? Bastante serio. Y de hecho se está volviendo cada vez más serio en el país. Es un problema y nos estamos quedando atrás. Fíjate que me preocupa. Ya hay movimientos de parte de las Fuerzas Armadas y policiales. Yo lo sé por buenos contactos, pero nos estamos quedando atrás. O sea, ellos están avanzando más rápido que el Estado. Uf. Sí. O sea, el
hay una rama que es, pues, o sea, cómo ir contra los drones, ¿no? O sea, cómo inhibirlos, es la palabra. Cómo inhibir estos drones o neutralizarlos. Nos estamos quedando atrás. O sea, los cárteles están evolucionando hacia otro tipo de drones, como los que están usando en Ucrania, de fibra óptica, con inteligencia artificial. Hay muchas categorías, digo, podemos ahondar en eso de los drones si quieres. Sí, claro. De hecho, lo iba a sacar en colación a Ucrania. Sí. Porque es donde creo que las personas que están viendo este podcast más han podido ver ataques de drones sobre todo a soldados rusos, que es lo que más ha filtrado en la prensa. Tú has estado allí en el frente, estuviste hace aproximadamente 2 años, creo. 3 años, sí, en 2023. ¿Cómo fue eso? Fíjate que inició la guerra en 2022, digo, estaba intentando entender, ¿no? También es algo muy nuevo, es la guerra más brutal, guerra ejército contra ejército del siglo XXI. Y estábamos siendo audiencia todos, ¿no? De eso. Y quedé impactado, o sea, fue un abrir completo. O sea, si yo ya hablaba de armamento, de temas militares, o sea, fue un abrir completo. Me sentí como un novato. Y dije, no por capricho, sino porque este es mi trabajo. Dije, necesito entenderlo de mejor manera. Necesito ir donde está sucediendo. Pero, pues, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y es hacerlo bien. Entonces, pues imagínate, o sea, yo que nunca había ido en una zona en guerra, o sea, tuve que empezar a dimensionarlo, ¿no? Y cada vez se fue volviendo más serio. Y sí, fuimos a la línea de frente, estuvimos 10 días en 2 frentes. El del este en Donetsk y en Zaporizhia, que es el sur de Ucrania. ¿Cómo llegas hasta allí? O sea, ¿cuáles son los permisos, papeles, certificados, seguros? ¿Con quién hablas? Sí, no, o sea, ya decidiste, ¿no? Voy a la guerra, ¿ahora qué? O sea, ¿qué hago? Porque la gente tiene como este pensamiento como de película de Hollywood que pues nada más tomas un avión, llegas, te bajas y ya estás en una guerra y no funciona así. Y menos en esta guerra en Ucrania, ¿no? Lo primero es que necesitas 3 cosas. Necesitas, por supuesto, un pasaporte, luego una visa, pero por ejemplo a los españoles, a los estadounidenses, a muchas otras nacionalidades no les piden visa a Ucrania. En primer lugar, ¿por qué fui desde el lado ucraniano y no ruso, verdad? Sí. Porque es donde pude acreditarme como prensa. Quiero dejar eso muy en claro para toda la audiencia. O sea, no fue un tema de favoritismo, fue un tema de posibilidades. Entonces, el único país que me daba la oportunidad de acreditarme para poder entrar al país como prensa y cubrir la guerra, literalmente como corresponsal de guerra, era Ucrania. Tienen una página donde tienes que llenar un formulario, así tal cual, como si estuvieras llenando algo del gobierno, y te responde, ¿no? Ok, ha sido autorizada, y esta es. Si tiene un QR, les mandas una foto y ponen tu foto, está tu nombre en ucraniano y en español. O sea, es algo muy formal, es algo muy serio, y necesitas mandar una fotocopia de tu pasaporte, muchas cosas, ¿no? En mi caso, a los mexicanos sí nos pedían visa, entonces tuve que ir aquí en la Ciudad de México a la embajada ucraniana y un fixer. Eso vale. Es lo que muchas personas no mencionan. Ok, ya llegaste a Ucrania, tienes el permiso. ¿Cómo te vas a mover en un país donde no hablas el idioma? Están en una zona en guerra, o sea, no puedes acceder a cosas si no tienes un fixer, un contacto. Entonces esa fue otra cosa, buscar un fixer. Afortunadamente nos tocó una persona muy buena, Dima. El buen Dima, él es ucraniano, por supuesto, pero habla bien inglés. Nosotros, pues mi equipo y yo también hablamos inglés, entonces fue fácil comunicarnos. Y obviamente le explicas, ¿no? Todo antes de iniciar, le explicas absolutamente todo, lo que quieres ver, lo que necesitas cubrir, por qué estás en Ucrania. Y él, o sea, literalmente, como si fuera un guía de turistas, aunque quiero dejar claro, esto no es turismo. O sea, el riesgo es muy real y un turista no puede hacer lo que nosotros hicimos. Entonces, es un proceso muy largo, pero te digo, esas son las cosas, el papeleo que necesitas para ingresar, porque si no tienes, por ejemplo, una acreditación de prensa, no sales de Kiev. Aproximadamente hasta llegar a la línea de frente de Kiev, a la línea de frente hubo como 50 retenes militares. Y son muy rápidos, no creas que es algo complejo. O sea, llegas, revisan tu acreditación y ya, pásale. Pero 50, imagínate. Si no tienes eso, en esos 50 te van a estar interrogando y no te van a dejar pasar.
Entonces, sí, es un proceso un poco burocrático, pero una vez que estás ahí y tienes todo, llegas a una zona en guerra y es impresionante. O sea, sí me cambió completamente mi forma de ver la guerra, de entender la guerra, la evolución y el conflicto más particularmente, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Me permitió entenderlo muy bien, o sea, cumplió el objetivo esa experiencia. Y tú firmas además un certificado donde se dice que ellos no son responsables de lo que te pueda pasar, ¿no? Sí, literalmente en esa acreditación que tiene el QR viene, o sea, en inglés, para que te quede claro, ¿no? No solo en ucraniano, en inglés también así de no nos hacemos responsables por heridas o muerte. Obviamente está interesante, ¿eh? Porque, o sea, ya te pones a pensar seriamente de, ok, me puedo morir. O sea, literalmente me puedo morir. Sé que puede sonar exagerado porque no es como que fuimos a combatir o fuimos a las zonas más peligrosas. Eso sería mentirte y no. Sí, estuvimos en el frente, definitivamente. Pero sí hubo un riesgo enorme y sí había posibilidades de morir. Yo, por ejemplo, hice mi testamento antes de irme. Wow. Chequé los datos de mi embajada. O sea, también existía la posibilidad de ser capturado, o sea, por los rusos. Y es como, ¿tú quién eres? ¿Quién te protege diplomáticamente a ti, no? En caso de que te capturen, o te pase algo, te hagan algo, o que estés herido, o que quieran te mueres, efectivamente, ¿cómo repatrian tu cuerpo al país? Entonces la embajada tiene que ver, entonces también le conseguí a mis familiares todos esos contactos. O sea, te digo, hay un proceso muy burocrático, muy ordenado, o mínimo yo lo hice así, para ir a esta zona en guerra. Sí, más o menos. Así es como funciona. El tema de acreditación de prensa, tu chaleco antibalas que pone la palabra press en inglés, prensa, ¿eso hasta qué punto te protege cuando estás en el frente, en Ucrania? Muy buena pregunta. Fíjate que tu fixer te consigue ese tipo de cosas. Te consigue un casco blindado, por supuesto, chaleco, hasta kits, se llaman IFAKs. O sea, es un pequeño kit de primeros auxilios, pero pensado para el combate. Lo básico, ¿no? Torniquetes, compresas. Sí, algo para frenar una hemorragia. Exacto. Lo básico, ¿no? O sea, no, algo grande no lo cura. Pero yo le pregunté, o sea, oye, ¿nos pudiste conseguir los parches que dicen press y así? Y me dijo, mira, los chalecos ya los tengo. No, yo llevé, perdón, unos parches que decían press, porque me dijo, yo no tengo de esos, entonces ustedes tráiganlos, pero yo tengo el chaleco. Y le dije, ok, nos lo puedes dar para que le pongamos el de press. Y me dijo, literalmente, textualmente me dijo, yo no creo que sea buena idea que le ponga. Y es como de, ¿por qué no le pondría lo de press? O sea, yo no soy un combatiente. Y nos estaba contando, y esto es algo de un fixer que ha ido 50, 80 veces al frente de batalla, ¿no? Bastante objetivo, Dima, de hecho. Y nos dijo, si un dron ruso los ve ustedes, aunque sea prensa, sí ve que ustedes tienen press, pero los ve del lado ucraniano, para ellos, ustedes están haciendo propaganda ucraniana. Ellos no saben que son objetivos, que solamente están haciendo un documental objetivo de la guerra, ¿no? Ellos no lo saben. Ellos solo saben que están del lado ucraniano y son propaganda ucraniana. Entonces tienen todo el derecho y pueden hacerlo. No tienen todo el derecho, pero pueden hacerlo y no hay ningún problema. Entonces me dijo, si los quieren usar adelante, pero yo no se los recomiendo. Y yo no lo voy a usar. Wow. Y fue como de, ok. Entonces, creo que sí lo usamos en algunas partes, en otras no. Este parche de press. Pero fue una como cosa que me cambió, ¿no? Mi pensamiento sobre la guerra, o no llevar en ciertas partes el cinturón de seguridad, porque tienes que desmontar rápido del vehículo. Y uno pensaría, no, pero lo correcto es llevar el cinturón de seguridad, por si chocamos. Pero si un dron viene hacia tu carro, ¿cómo vas a salir rápido si tienes el cinturón de seguridad? Entonces te digo, son muchas cosas, como que un fixer es esa persona. Es el local que te mete a la realidad de las cosas. O sea, está bien, así es en tu mundo. En una zona en guerra no funcionan así las cosas. Pero es muy curioso. El frente ucraniano no es como la mayoría lo pensaría. Hay restaurantes, tiendas funcionales, y a 15, 20 kilómetros está la guerra total, trincheras, artillería. O sea, es una locura el contraste, o sea, que tienes en la guerra. Por eso digo que fue una experiencia muy única. Y sé que puede variar de guerra en guerra, pero así fue nuestra experiencia y me abrió mucho los ojos. ¿Harían lo mismo los rusos contra... O sea, los ucranianos harían lo mismo contra prensa rusa?
yo sí sé, yo no puedo decir si detectaron que eran prensa, ¿verdad? Pero yo sí he visto videos definitivamente de corresponsales rusos que fueron atacados y muchos han muerto. Y quiero volver al tema de que había una posibilidad de morirnos, porque nosotros fuimos a una zona que se llama Chasiv Yar, muy peligrosa. Digo, salimos con vida, aquí estoy contigo. Es increíble que 4 días después, no era corresponsal, era una chica de ONG española precisamente, murió junto con otros extranjeros que creo que resultaron heridos. Emma se llamaba, no me acuerdo su apellido, se me fue, pero lo pueden buscar las personas. Una de una ONG española murió en el mismo lugar que fuimos a visitar 4 días antes. Entonces, como que eso fue como que lo que te da realidad, ¿no? O sea, de sí te pudiste morir. O sea, ella estuvo en el mismo lugar que tú y ella no era combatiente. Entonces, pues sí, te digo, te caen muchos veintes y te pones a pensar de, ok, no es una broma. Y hoy en día, menos es broma. O sea, porque el uso de drones hoy ha aumentado. Desde que yo fui hasta ahorita ha aumentado de una manera tan drástica que ahora es más peligroso que nunca, podríamos decirlo. O sea, yo no voy a decir que fui en un momento tranquilo, pero sí fui en un momento donde apenas estaba esa evolución hacia el uso masivo de drones. Hoy en día ya existe eso y cada vez es más sofisticado. Hablando de los drones, yo he visto los vídeos que tienes en YouTube donde os están enseñando cómo llegan a objetivos rusos utilizando sus drones. O sea, cuando tú ves eso en una pantalla, ¿qué piensas? Fíjate que es muy interesante porque en ese viaje precisamente tuvimos una experiencia con una unidad de drones, de las primeras, ¿no? Que ahorita ya es súper avanzada y mucho más grande. Llevo buena comunicación con ellos. Y nos enseñaron lo que habían hecho esa mañana. O sea, una imagen de lo que habían hecho esa mañana. Mataron unos rusos en unas trincheras en la zona de Donetsk, cerca de Bakhmut. Y les preguntamos, o sea, más o menos, o sea, qué es lo que sienten y es muy diferente la respuesta, ¿verdad? Algunos lo toman un poco más serio, otros no tanto, pero lo que sí coinciden es que sí, es muy parecido a un videojuego, porque realmente lo haces a kilómetros de distancia, o sea, probablemente ni siquiera escuchan la explosión, pero lo ven en una pantalla, ¿no? Pero cuando impacta, pues ya, no se ve nada. Entonces, es diferente la opinión de las personas, pero revolucionó completamente la guerra. Los ucranianos y los rusos, no solo los ucranianos, también los rusos, y los avances que han hecho en la guerra de drones han cambiado por completo todas las doctrinas militares del mundo, de la OTAN, de México, de Colombia, de todo el planeta, ha cambiado después de esta guerra. O sea, yo imagino que el miedo que puede sentir una persona estando tan cerca del frente ante estos ataques de drones, o sea, ese ruido tan característico, peculiar que puede hacer un dron, yo me imagino estar allí y yo estaría muerto de miedo. Sí, el zumbido, fíjate, te digo, o sea, yo ya había investigado mucho de drones, ya sabía mucho de drones cuando fuimos a Ucrania y ese era mi mayor miedo, porque no puedes hacer mucho. En ese momento no eran tan sofisticadas las armas de guerra electrónica. Nosotros en nuestro vehículo no teníamos defensas de guerra electrónica, ni escopetas, mi fixer no iba armado. Nosotros menos. Lo único que llevamos es un chaleco, pero ¿cómo te va a proteger un chaleco de un explosivo, no? O sea, no tiene ningún tipo de protección. Y ese era uno de mis mayores miedos. Y es como han muerto pues, un buen porcentaje de los soldados rusos y ucranianos en la guerra por drones. Y no solo soldados, o sea, tanques, imagínate. O sea, vehículos blindados de industria militar, lo mejor de lo mejor. Un dron de $600, $800 con un explosivo montado los destroza por completo. Entonces, por eso digo, o sea, las doctrinas ya no se basan en tener el armamento más costoso y blindado que existe, sino el más útil, el más eficiente, costo efectivo. Claro. Ese es el término, costo efectivo, que se maneja en el ámbito militar. Y los drones están siendo efectivamente esa herramienta. O sea, tú dirías que han cambiado por completo la perspectiva que tenemos de la guerra. Sí. O sea, es increíble ver cómo países de la OTAN, incluyendo España, otros países de Europa, Francia también, tienen ya programas de drones baratos, no de drones estos que se hacen en industria militar de millones y millones de dólares, no, de drones baratos como los que usan los ucranianos. Y uno pensaría que
pues es una vacilación para un ejército tan poderoso y moderno, ¿verdad? Pero se tiene que volver parte de su doctrina, porque si no los usan ellos, los van a usar contra ellos. Entonces, o te adaptas o te mueres. Hay una parte del vídeo, de uno de los vídeos de YouTube, de tu cuenta, donde se están explicando el tipo de material que utilizan en los drones, el explosivo. Creo que una parte de ella menciona esto es para tanques blindados, esto es para cuando quieres quitarte de encima a un objetivo militar, un individuo. Infantería. Infantería, eso es. ¿Cómo fue ese momento cuando se están mostrando los artefactos? Sí, fue muy loco porque yo no sabía que nos iban... O sea, es que la cosa es que el fixer arregla visitas, pero tú no sabes cuál va a ser la dinámica de eso. Y no sabes si va a ser peligroso o no tanto. Hasta que llegas ahí te enteras, ¿no? Entonces me pareció muy interesante que nos metieron a un taller donde fabrican, bueno, donde arman tanto los drones como los explosivos que llevan los drones. Y sí, nos está explicando este soldado, Mikita. Mikita fue el que explicó esa parte y Igor explicó la parte como un poco más técnica de los explosivos. Básicamente nos explicaron el que es antiblindaje, ¿no? Y lleva un cono de cobre. Eso en ese momento yo ya lo sabía, pero es interesante verlo. O sea, en un taller donde ya lo están haciendo, un cono de cobre que genera ese chorro caliente que puede penetrar un tanque, ¿no? O cargas termobáricas, que son para infantería usualmente, o simplemente explosivas con fragmentación. Entonces esas cargas llevan metralla, pedazos de metal, para no hacerlo más difícil de entender, que es precisamente para lo que dices, infantería, soldados en tierra, porque la gente piensa que es solo la explosión, y no, realmente lo que mata de un dron, la mayoría de las veces a los soldados, es la metralla. Son esos pedazos metálicos que salen volando a velocidades impresionantes como balas, y eso es lo que mata más. Entonces tiene mucha ciencia y fueron muy específicos en mostrarme esas cosas. Y te digo, fue de las primeras etapas. O sea, estuvimos en una de las etapas primeras de la guerra de drones en Ucrania. Y eso es muy interesante. O sea, hoy en día no sabíamos que iba a crecer a este nivel, pero lo hizo. Totalmente. Una parte del vídeo incluso mencionas que una de las personas de los soldados ucranianos con los que estás hablando moriría semanas después. Sí, fue Kirill. Fíjate, no fue Kirill Ullman. No fue unas semanas después, fue como 4 meses después. Vale. Dando contexto a esa historia, porque nosotros también nos enteramos. O sea, solo supimos murió, pero no supimos cómo. Y después nos enteramos, yo le mandé mis condolencias a su esposa, incluso se había casado, o sea, escucha este dato, se había casado 2 meses antes de morir. O sea, era joven. De hecho, en el video, pues, me imagino que lo viste, es joven. Sí, es sí. de tu edad, mi edad. Y es muy extraño porque tuvimos una interacción, pero la forma en que murió Kirill, batalla de Avdiivka, 2024, enero o febrero, más o menos. De las batallas más brutales que ha habido en toda la guerra. O sea, de todas las batallas que ha habido, Avdiivka probablemente es la segunda o tercera más brutal. O sea, con más bajas, más explosivos, más todo, ¿no? A Kirill, los rusos le estaban tomando poco a poco, iban ganando terreno. Él pertenecía a la tercera brigada de asalto. Es como una unidad especial, ¿no? Entonces, todavía había soldados y los rusos les estaban haciendo una pinza. O sea, los estaban acorralando. Entonces, si los acorralaban, los iban a masacrar a todos. ¿Qué hizo la tercera brigada de asalto? Paró esa pinza. Antes de que cerrara, por los 2 flancos los atacaron. Así les daba tiempo a los demás de salir. Salir a toda velocidad. O sea, literalmente así como te lo estoy describiendo, es lo que estaban haciendo. Y Kirill fue de esos que pararon la pinza de algún lado. Y nos enteramos que fue un francotirador el que le disparó y lo mató. Pero fue muy interesante que fue en una operación justamente para salvar otros soldados. Nunca vamos a saber cuántos, pero salvó muchas vidas, Kirill. Y murieron muchos soldados de su parte. Y te digo, es muy interesante. O sea, como que no me esperaba que alguien que conocimos, pero es real. O sea, están en una guerra y una guerra brutal, muriera. Y no es el único. O sea, ya me he ido enterando poco a poco que otras personas con las que tuve contacto, directo o indirectamente, o que me llevaron a algún contacto especial ahí en Ucrania, murieron. Otras siguen activas, siguen vivas. Y no sé, o sea, sí es también algo como para lo que no estás preparado, ¿no? No es como que tuve
es mi amigo de toda la vida, pero tuve una interacción, ¿me entiendes? Y fue una buena interacción, fue una persona muy amable y justamente eso nos dijo nuestro fixer. Al final, muchas de las personas que conocieron en este viaje se van a morir. Y me dijo, mi Telegram, porque ellos utilizan mucho Telegram, está lleno de contactos que ya es su última vez, hace 5 meses que se conectó, ¿no? Y pues suponemos que está muerto. Entonces es como de wow. O sea, como que hasta el final del viaje, cuando nos lo dijo, no me caía el 20, como decimos acá. No lo realizaba en mi cabeza. Ese tema, la muerte en la guerra. Wow. El tema de las bajas en Ucrania y en Rusia, una persona como tú que está tan metida en este mundillo, ¿hay más de las que nos están contando? ¿Hay menos? Porque sabes que las cifras oficiales siempre son como... Bueno, hay que cogerlas con pinzas, como decimos en España. ¿Cuál es tu versión de esto? Como bien dices, es muy difícil decir, ok, los que dijeron esta cifra están bien, porque pues también es una guerra de propagandas, ¿verdad? Entonces los rusos van a decir una cifra que les es más favorable y los ucranianos igual van a decir una cifra que les es más favorable. Lo que sí hemos visto, hay medios independientes, con cierto sesgo, ¿verdad? Hacia un lado u otro, pero que han dado cifras un poco más verificadas, porque son de decesos confirmados por un acta de función. Y estamos hablando, es la cifra más reciente que yo he visto, que de los dos bandos, o sea, el número de muertos por los dos bandos está por acercarse al 1,000,000. Imagínate. Y estoy hablando de una fuente independiente, no una fuente que favorece a uno u otro. 1,000,000 soldados muertos en 4 años. Es brutal. O sea, es que ni siquiera en las guerras más brutales que tuvo... Bueno, se podría hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero de las guerras individuales, por ejemplo, la Unión Soviética en Afganistán o Ucrania en alguna otra parte, tuvieron cerca esa cantidad de bajas. Yugoslavia también, por ejemplo. Sí, o sea, no se acerca a ese número, ni remotamente. O sea, por ejemplo, en la guerra de Afganistán, de la Unión Soviética contra Afganistán, fueron 45, 50 mil bajas. Entonces imagínate cuántas son de los rusos ahorita. Y de los ucranianos igual. O sea, es una realidad. De los dos bandos han muerto muchas personas. Te digo, yo más que usar una cifra para demeritar a uno u otro ejército, o sea, es para dimensionar 1,000,000 de personas muertas. Y entre ellos, gente, te digo, que conocimos. Tanto extranjeros, porque también han matado muchos de los combatientes extranjeros, ¿no? De todas las nacionalidades que te imagines. Todas. Y conocimos, de hecho, también extranjeros luchando para el bando ucraniano cuando fuimos. ¿Cómo es el tema de extranjeros? ¿Se les podría catalogar como mercenarios? Fíjate que entra en una zona muy gris, porque sí, para Rusia son mercenarios, o sea, entra en la categoría son mercenarios todos. Pero también es cierto desde el bando ucraniano que firman un contrato, o sea, hay una cierta formalidad. Y entran en una unidad que es la Legión Extranjera ucraniana. Entonces sí hay cierta formalidad, no es algo como de que, te pago unos billetes y ya mata al ruso que está allá, o sea, no funciona así. Entonces te digo, a la gente le gusta simplificarlo, pero no es así. Hay temas que se pueden decir, que no les cumplen, que sí les cumplen, pero realmente pues depende a quién le preguntes. Te va a decir que son mercenarios o no son mercenarios. La verdad es que es un debate ahí muy, muy personal, pero yo lo veo desde las dos partes, ¿no? Claro. Una parte que me gustó de uno de los vídeos que haces allí es que estás dejando muy claro que tú no perteneces ideológicamente a ninguno de los bandos. El hecho de que Ucrania te haya dejado llegar al frente es por un mero hecho burocrático, podríamos llamarlo así, y que tú no tomas parte en ninguno de los dos. Y de hecho creo que muestras una calidad humana al decir que es muy excitante estar aquí, pero esto es una guerra y están muriendo personas. Sí. O sea, lo digo como spoiler para que la gente no se crea que porque entraste por un lado consideras a unos mejores, a otros peores. Es que fíjate que la gente hoy en día lo intenta ver como un partido de fútbol, como un Barcelona-Real Madrid. O sea, tengo que irle a uno u otro. Y es como, es una guerra, no es un partido de fútbol. O sea, es más complejo que solo eso. Y incluso es más complejo que solo un tema político. Hay crímenes de guerra de los dos bandos. Hay muchos muertos de los dos bandos. O sea, hay desarrollo armamentístico de los dos bandos. Los dos bandos tienen aliados. Los dos bandos tienen combatientes extranjeros. Los dos bandos han hecho cosas incorrectas. Te digo, crímenes de guerra. O sea,
Entonces yo lo intento ver de la forma más objetiva posible, porque yo fui con mucho respeto, o sea, a ver una guerra, entenderla mejor para que mi contenido fuera más realista. Y de hecho creo que se volvió un poco más frío mi contenido en ese sentido, ¿no? Al hablar de la guerra, pero en un buen sentido. Como por qué hablar cosas fantasiosas que en la realidad no son así, ¿no? Entonces, creo que sí, cumplí mi objetivo. Te digo, me abrió la mente impresionantemente. El solo hecho del tema burocrático de entrar a una guerra, o sea, ya te abre la mente así como de wow, o sea, así funciona. Hay otras guerras que evidentemente es distinto, ¿no? No hay un proceso donde sacas una acreditación de prensa, realmente necesitas un contacto y eso es todo. Pero lo hace más peligroso la experiencia, ¿no? Y hay muchos corresponsales del mundo que han muerto. De hecho, uno español, ¿no? No me acuerdo su nombre. Murió en alguna parte de África. Lo mataron cazadores de animales. O por ejemplo, yo hablé con un corresponsal español antes de ir, Gervasio Sánchez. Pues le pregunté básicamente qué opinaba, ¿no? O sea, le conté mi viaje, le conté qué iba a hacer antes de ir y me dijo algo que ese fue mi motivante para ir, porque sí estaba muy dudoso de ¿voy o no voy? O sea, esto está, en primer lugar, es costoso. Es lo que tampoco te dicen, es muy costoso ir a una guerra. Y financiado por ti. Financiado por mí. O sea, muchos a veces inventan cosas que me pagó el gobierno ucraniano o una empresa ucraniana. Ay, por favor, o sea, ¿cómo me van a pagar ellos? No, para nada, o sea, fue con mis propios medios. Y bueno, estaba dudoso y Gervasio Sánchez me dijo algo que... Una trayectoria impresionante, ¿eh? Estaría increíble que lo trajeras un día al podcast. A ver si te puedo conseguir el contacto. Claro. Me dijo, pues mira, si está bien, pues no, sí te puedes morir. Pero, por ejemplo, si yo hubiera dicho eso antes de iniciar mi carrera como corresponsal, pues nunca hubiera hecho nada. Entonces siempre debe haber una primera vez, ¿no? Aunque esa primera vez lamentablemente puede ser el riesgo de que te mueras o quedes inválido, porque eso también le ha pasado a muchos corresponsales. Hay minas, ¿no? La guerra de Ucrania está lleno de minas. No minas antitanques solamente, minas pequeñas, antipersonales, se les dice. Se les llama mariposa, que te destrozan todo el pie, hasta el tobillo, ¿no? O sea, todo destrozado. Y tengo conocidos que les ha pasado eso. Lamentablemente, eso también pudo haber pasado. Y eso teníamos también miedo. O sea, de quedar inválidos después de cubrir un conflicto. No regresar en una pieza, básicamente. Totalmente. ¿Cómo os miraban los ucranianos, los soldados? Cuando os veían lo de prensa, ¿cómo os miraban? Fíjate que es muy buena pregunta. Porque sí, o sea, ven que eres prensa. No se portan hostiles. Yo nunca sentí hostilidad en ningún momento. Pero sobre todo les causa curiosidad dos cosas. Una que, o sea, soy mexicano, soy latino y no es tan común ver mexicanos. Y mi edad. Yo creo que la edad les pareció muy interesante, ¿no? Porque suelen ver corresponsales, pues, de 50, 60 años. O sea, no están acostumbrados a ver corresponsales jóvenes. Entonces, fue algo positivo en el sentido de que conecté mucho con los soldados jóvenes. Eran de mi edad o un poquillo más grandes. Entonces conectamos muy bien en ese sentido, ¿no? O sea, compartimos algunas veces... hay un tema muy de camaradería que es intercambiar parches. Entonces tú les das un parche, ellos te dan uno y es como una forma de compartir tu cultura. Es camaradería, ¿no? Y se dio mucho por esa razón, yo creo. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, nos trataron bien en todas las zonas que fuimos y fuimos a varias partes con diferentes personas, diferentes soldados. Y yo nunca sentí un trato hostil hacia mí, ¿no? Particularmente hacia mí. Pero sí, o sea, desconocen mucho de México, por ejemplo. Entonces también había preguntas de ellos sobre los cárteles también, que es muy interesante para ellos ese tipo de conflicto, ¿no? Entonces, sí, eso es algo interesante. Mi edad, que iba como prensa, y pues que para ellos es muy exótico que vaya un mexicano, ¿no? Hasta la línea de frente en Ucrania. Totalmente. ¿Pudiste reconocer piezas armamentísticas en el frente? Sí, fíjate, muchos rifles tipo Kalashnikov de nueva generación y por supuesto también tipo AR-15, que son los que los americanos y otros países europeos les han suministrado, ¿no? Drones también, por supuesto.
Sí pude reconocer mucho armamento. Vimos también piezas de artillería. Tuvimos la oportunidad de ver varias veces disparos de piezas de artillería, lo cual es algo muy único. Porque una cosa es verlo en un entrenamiento, otra cosa es verlo hacia un enemigo real. O sea, en un conflicto activo. Entonces, sí hubo armamento, o sea, había armamento, pero fíjate que no fuimos a zonas de trincheras. Eso ya es la línea cero. O sea, es pasando unos metros eso, están los rusos. Entonces, evidentemente nosotros no tuvimos el permiso. Y yo creo que ningún medio tiene el permiso de ir hasta allá. A menos que sea un medio del Estado, ¿no? O sea, de Ucrania. Pero yo hasta donde sé, ningún corresponsal de guerra extranjero ha ido a trincheras. Trincheras activas. Porque claro, hay trincheras que están a kilómetros y kilómetros atrás, ¿no? Defensivas. Pero pues sí, o sea, fue interesante. Sí fuimos a zonas donde la artillería estaba cayendo, literalmente. Y la artillería da miedo, porque eso no son balas. Una bala la puede parar tu chaleco, la artillería no. Entonces, o un dron tampoco. O una bomba. Entonces, sí, o sea, fue una experiencia muy particular. O sea, que es muy ajena, sobre todo para nosotros aquí. Que como te dije, tenemos una guerra irregular, que es completamente diferente a una guerra convencional. Sí. Ese es el término oficial. Una guerra de tipo convencional, la que tienen en Ucrania. Sí, sí. ¿Y estuviste en Chernóbil? Sí. Sí, o sea, digo, ya estaba en Ucrania. Entonces yo siempre tuve la curiosidad de Chernóbil y luego dije, ¿será posible? O sea, ¿será posible que este lugar Chernóbil, que es turístico, antes de la guerra, pues era un lugar muy turístico, se pueda ir? Y bueno, preguntando a mi fixer, buscando gente, me di cuenta que sí es posible, pero tenías que tener nuevamente esa acreditación de prensa y un buen contacto. Entonces, esa persona, pues es un guía acreditado, ¿no? Pero pues también sabe que va en temas de guerra, hay restricciones. Por ejemplo, no pudimos acceder a todo. No nos permitieron ir al radar Duga, que es un radar así gigante, como una red gigante de antenas, súper alta. No pudimos entrar, o sea, ahí sí nos dijeron como, no, ahí no. Vimos drones volando y ¿sabes qué es lo más impactante? Que ahora sí realmente vivimos Chernóbil solo. O sea, como te imaginas una experiencia en un lugar así, no había turistas, no había visitantes, nada. Es la cosa más surreal, o de las cosas más surreales que he visto en toda mi vida. Wow. O sea, una ciudad como apocalíptica, como si fuera un escenario de una película de Hollywood, pero real y gigantesco, así en un bosque, metido en un bosque. Es brutal el silencio que hay, o sea, que había, y la tensión que había el camino de Kiev hacia Chernóbil fue lo más loco. O sea, pasando retenes, esa fue la primera vez, o sea, que vi retenes militares, ¿no? Con minas listas para poner en el camino, con soldados nerviosos, jóvenes y viejos. O sea, había tensión, ¿me entiendes? Había drones volando, o sea, apenas si cerrabas los ojos podías verlos, pero había drones. Entonces fue una experiencia muy única. La verdad, ir a Chernóbil en un momento de guerra es algo demasiado único hoy en día. No sé si se pueda todavía, pero sí. ¿Y en qué? O sea, eso me imagino que estaba en manos de los ucranianos. Sí, pero fíjate que como 6 u 8 meses antes, los rusos habían intentado tomar Chernóbil. De hecho, tomaron Chernóbil un tiempo y los empujaron, ¿no? O sea, entraron los rusos, estaban intentando tomar la capital. Digo, los que vean bien cómo sucedió la guerra al principio, era el objetivo de los rusos, tomar la capital y hacer que se rindieran los ucranianos. No llegaron a la capital, pero sí tomaron Chernóbil durante varios meses. O sea, no te estoy hablando de días, te estoy hablando de meses, y los empujaron. Tanto la central nuclear como el pueblo de Pripyat, porque son dos cosas diferentes. Están en la misma zona, ¿verdad? Pero son dos cosas distintas. La ciudad fantasma y pues donde se genera donde pasó el accidente, ¿no? Entonces, sí, o sea, había mucha tensión. Incluso ya había líneas preparadas para combatir. Eso no me dejaron grabarlo, fíjate. Ya. Cuando fuimos a la central nuclear, me dijeron no pueden grabar nada, porque había posiciones para francotiradores, había como sacos de arena montados en las entradas. Así si los rusos intentaban volver, pues estaban preparados para combatirlos. Claro, imagino que cuando tú vas a un sitio así, el nivel de estrategia, nivel de contraespionaje es bestial.
Sí. Sí, de hecho, sí, o sea, tienes que hacer varios chequeos, aparte de los retenes militares, tienes que hacer un par de chequeos donde dar tu identificación, tu acreditación de prensa. Sí, había mucha desconfianza en ese momento, ¿eh? O sea, porque sí había espías, rusos, ¿no? Sobre todo, metidos en algunas partes, ¿no? O sea, sí, era tenso el ambiente, ¿no? Es muy difícil describirlo, pero era muy tenso el ambiente y sí se veía que habían pasado cosas antes y sí, se habían sucedido. De hecho, fuimos a varios lugares como muy específicos donde había habido videos de enfrentamientos y los estábamos pasando, o sea. Entonces fue como recrear todo eso que habíamos visto mi equipo y yo en video y ahora estábamos pasando en vehículo donde sucedió. Entonces, sí, de hecho, lo de Chernóbil fue antes de ir a la línea de frente. Entonces fue la primera como percepción que tuve de la guerra. Wow. Fueron los primeros retenes que pasé y sí, fue impactante. O sea, Tío, ¿mereció la pena? sí, completamente. Y eso no va a volver a suceder. O sea, ir en una guerra a Chernobyl es una experiencia que no puedes tener aunque quieras. O sea, es muy única. Sí. Y la historia está muy interesante. Cuando hice el video también, o sea, me puse a investigar más y más y más. No solo mostré lo que vi, ¿no? O sea, di un poco de contexto histórico y es alucinante. O sea, Chernóbil es una de las razones por la cual la Unión Soviética colapsó en 1991. O sea, así de importante fue ese evento para la historia mundial. Y ahí estamos. A pesar de que las cifras oficiales son de 31 muertos. Sí. No. Y de hecho, estuvimos 2 días en Chernóbil. No fue uno, fueron 2. Entonces visitamos más y pudimos hablar con algunos locales también. Y es bien interesante porque las personas piensan que no puedes entrar a Chernóbil, ya estás contaminado de radiación. No es tan así, ya son niveles tan bajos que es insignificante. Y hay vida, o sea, hay una ciudad funcional en Chernóbil. Lo que sí está abandonado es Pripyat. Eso sí, porque pues, es lo más contaminado de todo, ¿no? Y ya ahí vas con tu contador Geiger, se llama, él es el que hace como ruidito, si hay radiación y pues sí, es muy único, te digo. La tensión del ambiente es única. Buah, vaya experiencia, ¿eh? Sí. Además que lo cuentas de una forma que dices, veo hasta incluso nostalgia en ti. Un poco, se podría decir, es que, te digo, yo hablo de esto, este año cumplo 12 años con el canal, por ejemplo. Entonces, como que este tipo de cosas para mí, para lo que he dedicado mi vida, son como muy significativas. Más que, por ejemplo, para otras personas, ¿no? Mi audiencia ve un video interesante y ya, cierra el video y se va a otro. Pero pues para mí pudo ser mi último viaje. O sea, me preparé mucho mentalmente, cognitivamente, históricamente, o sea, para entender el conflicto. Y fui con un buen equipo, gente de mi confianza, un buen amigo que ahora es con el que tengo este mapa, el que estábamos platicando. Sí. Entonces también de ahí se derivó varias cosas, varios contactos, buenos amigos. Te digo, los de la unidad de drones, sigo hablando con ellos. Y ellos son como mi ventana a los nuevos avances y es alucinante. O sea, ya me contaron su historia personal. Y eso cambia como que todo ya mi perspectiva de lo que viví. O sea, de wow, o sea, estuve con esta persona que vivió esto y esto y esto y esto. Y cada vez se expande más, ¿no? Es interesante, ¿no? Como un viaje. Tienen que pasar varios meses o años como para que lo asientes bien en tu cabeza y entiendas a lo que fuiste realmente, ¿no? Sí, o a sí. los que conociste. Totalmente, increíble, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí? En Ucrania estuvimos 15 días, pero 5 días fueron básicamente de viaje y 10 fueron ya en la línea de frente. Te digo, fuimos a dos frentes distintos, que también el sur es muy diferente al este al que fuimos. Y de hecho muchos, por ejemplo, Chasiv Yar y... ¿cómo se llama este otro lugar? Juliaipole, 2 lugares que visitamos y salen en el video, ya están capturados por los rusos. Entonces es como de wow, o sea, en ese momento estábamos platicando de, imagínate, o sea, en algún momento aquí van a estar pasando tanques rusos. Porque digo, los rusos van a la ofensiva, ¿no? Van avanzando lento, pero seguro. Los ucranianos van en el tema de defensa, ¿no? De perder el menor territorio posible. Algunas veces recuperan un poco, pero los rusos son los que están avanzando. Esa es una realidad de la línea de frente, hay que ser completamente claros. Sí, claro. Se nos acaba el tiempo del podcast, ¿vale? No porque lo quiera dejar, sino porque se nos está terminando las baterías y el tiempo de grabación. Vamos a hacer la ronda relámpago, ¿vale? Sí.
Después la última pregunta del canal y después tengo un regalo para ti. Muchas gracias, claro. La primera parte de la ronda relámpago es definir con una palabra a estos personajes, ¿vale? El primero es Erwin Rommel. Nazi. Vale. Patton. Buen general. Eisenhower. Un buen presidente, sí. Napoleón Bonaparte. Estratega, definitivamente. Sun Tzu. Podría decir lo mismo, pero arte de la guerra, digo. Es obvio, ¿no? Vale. Osama Bin Laden. Un fanático. ¿Y Muammar Gaddafi? Exótico. Vale. Un dictador muy exótico. Venga, otro dictador. Venga, Saddam Hussein. Con una palabra. Difícil, ¿eh? Un líder. Vale. Donald Trump. Un tiburón. Sí, definitivamente. Claudia Sheinbaum. Qué difícil. Sí, lo sé. Pues cuarta transformación. Vale. Netanyahu. Controversial. Zelensky. Valiente. Sí. Putin. Decidido. Vale. Preguntas de sí o no, ¿vale? La primera. ¿Estamos más cerca hoy de una gran guerra global que hace 10 años? Sí. ¿La tecnología está haciendo la guerra más peligrosa que nunca? Sí. ¿Los estados están perdiendo el control frente a actores no estatales? No siempre. Vale. Esta va a ser fácil, ¿eh? ¿El uso de drones ha cambiado la guerra para siempre? Por supuesto, sí. 100%. Vale. ¿Se está manipulando la percepción de los conflictos más que nunca? Sí. Cada vez más polarizados. 100%. 3 preguntas personales, ¿vale? La primera. Después de estar en Ucrania, ¿te ha cambiado a nivel personal? Sí, como te dije, ha cambiado mucho mi forma de ver un conflicto de una manera más fría y calculada, por así decirlo. Pero no creo que sea negativo para mi audiencia o mi contenido. Creo que es lo correcto, ¿no? Ahí se debe dirigir, ¿no? Va evolucionando tu pensamiento, tu mente y, pues bueno, espero que pues, eso sea bueno, ¿no? Para el contenido que consume la gente de mí. Sí. ¿El momento más peligroso que has pasado en Ucrania? Definitivamente, y ya lo tengo bien detectado, fue Chasiv Yar. O sea, ¿por qué digo que fue peligroso? Porque de todo el viaje, nuestro fixer, Dima, que es una persona muy profesional en lo que hace, de verdad, muy profesional, como decimos aquí en México, con huevos, con pantalones bien puestos, fue la única vez que lo vi nervioso. O sea, esa vez que estábamos ahí, y sí fue como de, ay, cabrón. O sea, si está nervioso alguien que no debería estar nervioso, dices, aquí hay problemas. Y sí, o sea, el retumbar de la artillería ahí, y te digo, ahí es donde murió Emma, la española de una ONG, pues sí, o sea, eso me confirma que sí es cierto. Ese fue el lugar más peligroso de todo el viaje. Y de Armapedia, ¿con qué vas a sorprender a la audiencia en los próximos meses? ¿Hay algún proyecto más especial que el radar? No diría más especial, digo, son completamente distintos, pero hay un par de viajes a 2 lugares distintos. Uno ya lo hemos visitado, pero va en otro contexto. 2 lugares muy particulares que vamos a visitar pronto. Entonces la audiencia lo va a ver. Y el mapa, digo, es una herramienta, ¿no? No es algo... Digo, es algo que pueden utilizar todos, ¿no? Es gratis. También hay membresías, pero son cosas aparte, ¿no? Esos videos que vamos a hacer y esta nueva herramienta que acabamos de terminar. Vale. La última pregunta del podcast, la hago siempre, tengo que hacértela. Sí. Si pudieras contarme algo que... Esto es difícil, ¿eh? Que quizás nunca le has contado a nadie, pero que simplemente por conocerme hoy,
por tener esta charla, te sientas con la confianza de hacerlo, ¿qué me dirías? ¿Sobre algún tema en específico? Esto es una respuesta libre porque el podcast es un podcast en libertad. Ok. Interesante. Bueno, pues, o sea, entrando en confianza, y como te dije, o sea, yo llevo 12 años haciendo contenido de esto. Realmente sí, o sea, digo, esto no lo digo todo el tiempo, pero a veces sí afecta un poco la dinámica, ¿no? No me estoy victimizando ni absolutamente nada, pero a veces sí, o sea, ver mucha violencia extrema constantemente, pero son los gajes del oficio, pues sí, o sea, afecta un poco tu percepción de las cosas, tu relación con las personas y así, pero también ha traído cosas buenas. Tampoco puedo hablar mal de ello, pero bueno, son esas como cosas que nunca va a ver la audiencia y no solo platicar, pero pues que a veces batallamos con eso. De vez en cuando, ¿no? No es todo el tiempo. Yo creo que sería eso, esa parte de mi vida que casi nunca comparto. Vale, te lo agradezco. La última parte, ¿vale? El regalo. Oh, increíble. Muchas gracias. Una playera que decís aquí. El cambio de guardia, Daniel Claro. Vaquerín. Sí. Muchas gracias. Una camiseta del canal, obviamente, para que te acuerdes de este momento. Sí, justo estaba viendo tu camisa Sí. cuando llegué a verte y dije, wow, está padre. Muchas gracias. Oye, Muchas Jorge, gracias. te agradezco que hayas venido aquí a pasar este rato conmigo. Todo lo que me has contado, que es bastante interesante. Por motivo de tiempo nos hemos quedado sin cinta, pero dejo la puerta abierta para que hablemos de otro conflicto más adelante, si te parece bien. Claro que sí, cuando gustes. Muchas gracias y que vaya todo bien y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.